El hombre descalzo permanecía inmóvil frente al portón interno de la mansión cuando Samuel ordenó activar las cámaras del jardín. No había gritos, ni pedidos, ni ningún intento de acercamiento. Solo un cuerpo quieto bajo la luz fría de los reflectores, como si hubiera sido colocado allí a propósito. Dos guardias aguardaban instrucciones sosteniendo los radios contra el pecho. Del otro lado de la pantalla, Samuel observaba en silencio, sintiendo crecer una irritación sin motivo claro. Aquella escena era demasiado simple para causar tanto malestar. Aún así, algo en ella parecía incorrecto desde el primer segundo, como si esa madrugada cargara un peso invisible. El extraño no golpeaba el portón, no llamaba a nadie, no demostraba prisa. Permanecía con el rostro levemente inclinado, como si escuchara algo que nadie más podía oír. El viento soplaba entre los árboles del jardín, esparciendo hojas por el suelo, pero alrededor de él nada se movía. Ninguna hoja, ninguna rama, ningún sonido. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, no era rabia. Era la incómoda sensación de estar frente a algo que no comprendía. Y, sin saber explicar por qué, deseó con fuerza que aquel hombre simplemente desapareciera. Samuel siempre creyó que los problemas pequeños, cuando se ignoran, se transforman en tragedias. Por eso aprendió a cortar las situaciones extrañas de raíz. Aquella noche, sin embargo, no parecía seguir ninguna lógica conocida. Un hombre desconocido había aparecido en el centro de su propiedad sin alarmas, sin registros, sin explicación. Pero lo que más lo perturbaba no era la invasión. Era la sensación de que aquella presencia cargaba algo más que peligro, como si estuviera allí para provocar, no confusión, sino decisión. Las historias así no comienzan con milagros, comienzan con elecciones silenciosas, con puertas que se cierran o permanecen entreabiertas, con personas que creen estar resolviendo solo un problema, sin darse cuenta de que están siendo probadas. Samuel aún no lo sabía, pero aquella madrugada no sería recordada como la noche en que un extraño apareció en su jardín. Sería recordada como la noche en que su propio corazón fue puesto a prueba. Tal vez esta historia no hable solo de un hombre rico y un desconocido pobre. Tal vez hable de todos los momentos en que alguien aparece en nuestro camino cargando una molestia que preferiríamos evitar. Porque a veces lo que parece un problema es, en realidad, una invitación disfrazada, y rechazar esa invitación puede costar mucho más que aceptarla. La mansión de Samuel parecía más un monumento que una casa. Todo era grande, caro y demasiado silencioso. Los largos pasillos devolvían ecos de pasos que rara vez iban acompañados de conversación. Los muebles impecables parecían hechos para ser admirados, no usados. Samuel había construido aquel imperio a lo largo de décadas de trabajo incansable. Para el mundo era un ejemplo de éxito. Para sí mismo era solo alguien que aprendió temprano que depender de las personas casi siempre termina en dolor. Años atrás, Samuel había perdido a su único hijo en un accidente doméstico. Un descuido de segundos, un retraso demasiado pequeño para justificar una tragedia demasiado grande. Nunca habló de eso en público, no buscó terapia, no pidió ayuda. Enterró el dolor bajo capas de disciplina, reglas y control. Desde entonces, decidió que nunca más permitiría que nada se le escapara de las manos. Los empleados lo sabían. Sabían que demasiadas preguntas costaban caro. Sabían que los errores no eran tolerados. La mansión funcionaba como un engranaje perfecto. Cada persona cumplía su función sin cruzar límites. No había gritos constantes ni violencia explícita. Había algo peor: frialdad, distancia, indiferencia. A pesar de todo, existía un detalle curioso en el jardín interno. Cerca del portón de hierro había una pequeña maceta de cerámica con tierra seca.
No formaba parte del diseño paisajístico. Nadie recordaba cuándo había sido colocada allí. No había flores, ni plantas, ni siquiera intención de uso. Aún así, permanecía en el mismo lugar, como si alguien hubiera olvidado algo importante. Samuel rara vez caminaba por el jardín. Prefería observar todo a través de las cámaras. Le gustaba ver sin ser visto, controlar sin involucrarse. Pero siempre que sus ojos pasaban por la maceta olvidada, sentía una leve opresión en el pecho. Nunca investigaba, nunca preguntaba, solo desviaba la mirada. Desde la muerte de su hijo, Samuel había aprendido a asociar cercanía con riesgo. Cuanto más distante mantenía a las personas, más seguro se sentía. El problema es que, con el tiempo, dejó de notar la diferencia entre estar seguro y estar vacío. La orden salió de la boca de Samuel de forma automática. Sáquenlo de la propiedad. Corta, directa, sin espacio para discusión. El jefe de seguridad confirmó por radio e hizo un gesto para que los hombres avanzaran. Las botas pisaron la tierra húmeda al acercarse al niño. El hombre continuaba inmóvil, no retrocedía, no avanzaba, solo permanecía allí como si aquella decisión no tuviera nada que ver con él. Uno de los guardias extendió la mano para tocarlo. En el instante del contacto, se congeló, no por dolor, no por descarga, sino por una sensación extraña en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Tragó saliva e intentó disimular. El compañero notó la vacilación y se acercó. «Vamos de una vez», murmuró, intentando sonar firme. La demora comenzó a irritar a Samuel. Desde la pantalla Samuel observaba cada movimiento. Aquella resistencia silenciosa lo incomodaba más que cualquier agresión. Si el hombre gritara, insultara o suplicara, sería más fácil, pero solo miraba al frente, con una serenidad que no combinaba con alguien a punto de ser expulsado. La lluvia comenzó fina, casi tímida. Pequeñas gotas oscurecían puntos aislados de la tierra. La maceta de cerámica seguía seca, intacta, como si el agua no la alcanzara. Samuel cruzó los brazos. Algo en esa imagen parecía intencional, aunque se negara a pensarlo. Los guardias tomaron al extraño de los brazos. Él no se resistió. Caminó cuando fue conducido. Ninguna lucha, ningún pedido. Aquella obediencia silenciosa volvía todo aún más inquietante. Un empleado joven que observaba a lo lejos se acercó al jefe de seguridad y susurró: «Tal vez deberíamos escuchar lo que quiere». El jefe le lanzó una mirada dura. Samuel sintió tensarse la mandíbula. La duda no estaba permitida en esa casa. «Cumpla la orden», dijo Samuel por la radio, con la voz más alta de lo que pretendía. Apenas habló, sintió una presión en el pecho, demasiado rápida para comprenderla. El portón externo comenzó a abrirse con un chirrido metálico. El sonido resonó por el jardín como una advertencia. Por un segundo, Samuel pensó en ordenar que se detuvieran. Fue un pensamiento rápido, frágil, pero existió. Y lo ignoró. El extraño fue llevado hacia afuera, bajo una lluvia que ahora caía con más fuerza. El portón volvió a cerrarse. El golpe seco del hierro marcó el final de la escena. Samuel creyó haber resuelto un problema. Aún no sabía que había creado otro. Apenas el portón se cerró, Samuel sintió que algo dentro de él también se había cerrado. No sabía explicar qué. Caminó hasta la ventana y corrió levemente la cortina. El jardín estaba vacío. Ninguna marca evidente de lucha. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí minutos antes. Aún así, Samuel sentía una presencia extraña, como si algo hubiera sido dejado atrás. Intentó volver a la rutina. Apagó las cámaras. Fue al dormitorio. Se acostó. Dio vueltas en la cama. El sueño no llegó. La imagen del extraño insistía en regresar, siempre acompañada de aquella mirada demasiado serena para la situación. Las personas normales reaccionan, luchan, suplican. Aquel hombre no había hecho nada de eso.
Recuerdos antiguos emergieron sin invitación. Su hijo pequeño parado en la puerta del despacho, sosteniendo un dibujo en Samuel ocupado, diciendo que hablarían después. El niño esperando, esperando, hasta desistir. Samuel cerró los ojos con fuerza, intentando apartar el recuerdo. Eso no tenía relación. Al menos era lo que quería creer. Se levantó y caminó por el pasillo oscuro. Sin darse cuenta, se detuvo frente a una puerta que llevaba años cerrada. El cuarto de su hijo. La mano subió hasta la manija, pero no tuvo valor de girarla. El miedo a enfrentar ese dolor aún era demasiado grande. En el jardín, uno de los guardias notó algo distinto. Cerca del lugar donde el extraño había estado parado, la tierra parecía levemente elevada. Nada evidente, solo un pequeño montículo. Se agachó, tocó la tierra y sintió un leve calor. Retiró la mano rápidamente, asustado. Miró alrededor. Nadie parecía notar nada. Decidió no comentar. Samuel volvió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Se pasó las manos por el rostro, cansado. Por primera vez en muchos años, sintió ganas de llorar. El impulso fue débil, tímido. Lo reprimió como siempre. Aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, una pregunta no dejaba de resonar dentro de él. ¿Por qué aquel hombre parecía estar más en paz que él? El amanecer llegó sin color. Un cielo gris cubría la mansión, como si el día hubiera decidido nacer cansado. Samuel no recordaba en qué momento se había dormido. El cuerpo estaba pesado, la mente peor aún. Se levantó despacio y fue a la cocina, ignorando los saludos discretos de los empleados. Todo parecía igual, pero nada estaba igual. Mientras tomaba café, escuchó un comentario bajo del equipo de seguridad. Vecinos de la zona habían visto a un hombre herido caminando por el camino de tierra cerca de la propiedad durante la madrugada. La descripción coincidía con el extraño. Samuel sintió acelerarse el corazón. La información cayó sobre él como un peso. Podía ignorarlo, podía fingir que no había oído nada, podía decirse a sí mismo que ya había hecho suficiente. Nadie lo obligaba a involucrarse, nadie lo juzgaría, era la opción más fácil. Samuel caminó hasta la ventana y miró el portón de hierro. Recordó la maceta olvidada, recordó la sensación de vacío después de que el portón se cerró, recordó a su hijo esperando en la puerta del despacho. El cielo seguía en silencio, ninguna respuesta, ninguna garantía. Llamó al jefe de seguridad. La voz salió baja, distinta a la habitual. «Tráiganlo aquí». Al pronunciar esas palabras, Samuel supo que estaba cruzando un límite. Y también supo que ya no había vuelta atrás. La espera fue demasiado larga. Cada minuto parecía mayor que el anterior. Samuel caminaba por la sala, se detenía, se sentaba, se levantaba de nuevo. El sonido distante de un auto acercándose hizo que su corazón se acelerara. Cuando los portones internos se abrieron, los guardias entraron primero. El extraño venía detrás, más sucio, más débil, un corte abierto en el brazo. Samuel sintió una opresión en el pecho. Aquello no parecía una victoria. Parecía un error demasiado tarde. Lo llevaron a una habitación de huéspedes. Una empleada trajo agua, otra trajo un paño limpio. El extraño aceptó todo en silencio. No se quejó, no acusó, no pidió nada. Samuel observaba desde la puerta, sintiendo una culpa que no sabía dónde colocar. Intentó hablar. No pudo. Las palabras se quedaban atrapadas en la garganta. Aquella situación exigía algo que no sabía ofrecer. Se acercó a la cama. Luego retrocedió. Se sentía un extraño dentro de su propia casa. Por la noche, Samuel notó que nada había cambiado. El peso seguía allí. La inquietud también. Haber traído al hombre de vuelta no le había dado alivio. Al contrario, le había traído aún más preguntas. Se sentó en el sillón de la habitación, mirando al suelo. Pensó que quizá ya era demasiado tarde para arreglar cualquier cosa. Tal vez algunas decisiones son definitivas. Tal vez ciertas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. El extraño, acostado,
Abrió los ojos y miró a Samuel. No dijo nada. No había juicio en esa mirada. Aún así, Samuel sintió como si estuviera siendo confrontado con todo lo que había evitado. En ese momento, Samuel creyó que había fallado 2 veces. Primero, al expulsarlo. Luego, al traerlo de vuelta sin el valor suficiente para cambiar de verdad. El cielo seguía en silencio. Samuel permaneció en la habitación cuando todos se retiraron, no por vigilancia, por incapacidad de irse. Sentado en el sillón, observaba al extraño dormir, respirando con dificultad. Cada movimiento lento del pecho parecía un recordatorio de que él había participado directamente en ese dolor. En cierto momento, Samuel sintió que algo se rompía dentro de él. No fue una explosión, no fue un grito, fue una rendición silenciosa. Las lágrimas llegaron sin que intentara detenerlas. Cubrió su rostro con las manos, avergonzado, cansado, pequeño. «Fallé», murmuró, más para sí mismo que para el hombre frente a él. No dio explicaciones, no presentó excusas, solo reconoció. El extraño abrió los ojos. No se levantó, no se acercó. Solo miró a Samuel con la misma serenidad de la noche anterior. Una mirada que no acusaba, no exigía, solo veía. En ese instante, Samuel entendió algo que nunca había admitido. Ya no necesitaba probar nada a nadie, solo necesitaba elegir diferente. Samuel se levantó lentamente y caminó hacia el jardín como si algo lo atrajera sin saber explicar por qué. La madrugada estaba silenciosa. La maceta de cerámica seguía en el mismo lugar, simple, olvidada, insignificante a los ojos de cualquiera. Se agachó frente a la tierra oscura, sintiendo el corazón latir con fuerza. El extraño apareció detrás de él sin hacer ruido. Samuel no se dio vuelta. Solo siguió mirando la maceta, como si esperara algo, aunque no supiera qué. Un viento suave cruzó el jardín. Las hojas de los árboles se movieron. La tierra dentro de la maceta comenzó a agrietarse lentamente. Ante los ojos de Samuel, un brote rompió el suelo, luego otro. En segundos, pequeñas. Hojas verdes se abrieron, vivas, firmes, imposibles. Samuel sintió estremecerse todo el cuerpo. No había forma de negarlo, no había forma de explicarlo. El extraño apoyó la mano sobre la tierra por un breve instante. No hubo luz, no hubo espectáculo, solo vida surgiendo donde antes solo había polvo. Entonces, por primera vez, habló con claridad. «Yo siempre estuve aquí». Samuel cayó de rodillas frente a la maceta, no por miedo, no por obligación, por reconocimiento. Algo dentro de él finalmente encajaba. Todas las piezas que parecían sueltas ahora formaban un solo sentido. El extraño, el silencio, la mirada, la paz, el brote. Nada había sido casualidad. Samuel levantó los ojos hacia el hombre. No necesitaba confirmación en voz alta, no necesitaba nombres. Su corazón ya lo sabía. Esa misma madrugada, Samuel tomó decisiones que nunca imaginó ser capaz de tomar. Ordenó abrir los portones de la mansión al amanecer, canceló contratos injustos, reintegró a empleados que habían sido despedidos sin misericordia. Comenzó a escuchar. El hombre que vivía rodeado de muros empezó a derribarlos, uno por uno. Meses después, el jardín de la mansión ya no era silencioso. Niños corrían entre los árboles, personas sencillas entraban y salían por el portón que antes permanecía siempre cerrado. La maceta de cerámica ahora albergaba un pequeño árbol, fuerte, vivo, visible para todos. Samuel caminaba despacio por el jardín. Ya no usaba trajes caros dentro de casa. Ya no llevaba la prisa en... Se detuvo frente al árbol y tocó suavemente el tronco, como quien toca un recordatorio diario. Aún se equivocaba, aún sentía miedo, aún cargaba cicatrices, pero ahora elegía abrir puertas en lugar de cerrarlas. Y la pregunta que permanece no es sobre Samuel, es sobre ti. Jesús entre nosotros, Él observa, el corazón decide, el cielo responde.